Seguimos entonces con nuestros temas. Vamos a entrar en la etapa de aproximación e identificación en el paciente séptico. Con respecto a este punto de identificación y aproximación, es muy importante tener en cuenta el triángulo de evaluación pediátrica, el TEP. Sea cual sea la causa por lo cual lo llevó al proceso séptico a un paciente, sea de origen neurológico, respiratorio, gastrointestinal, osteomuscular o cutáneo, lo importante es que la sepsis como tal es importante determinar si hay o no compromiso de los órganos y si el paciente está estable o no está estable. Entonces, por eso es importante recordar siempre este triángulo de evaluación pediátrica desde su punto de vista circulatorio, ahondando tanto en la anamnesis como en la parte del examen físico sobre si hay datos de hipoperfusión. Esto lo observaremos durante la fase de clínica, donde si veremos al paciente si está pálido, si está moteado, si está cianótico o si tiene algún tipo de exantema en su piel o tiene la piel caliente o los pulsos están saltones. Es importante dentro de la anamnesis indagarle al familiar sobre si hay algún tipo de pérdidas que hagan que pensemos que la precarga está disminuida, ya sea por vómitos, diarreas, pobre ingesta o nada de ingesta, que el gasto urinario esté afectado. Entonces eso nos permitirá tener en cuenta que el paciente muy seguramente la parte circulatoria cuando le vayamos a hacer el examen físico sí se va a encontrar comprometido. La parte respiratoria, pues el paciente de entrada es usual que la mamá llegue mencionando los síntomas respiratorios con los que cursa días atrás o semanas atrás y que además de eso en los últimos días o horas ha notado ella que el niño empezó a tener algún tipo de déficit respiratorio, ya sea por el tiraje, las retracciones, algún tipo de sonido audible, sibilancias, quejido, aleteo, que es importante tratárselo de identificar al familiar con el fin de que ellos sepan de qué estamos hablando, porque tenemos que ser específicos en la terminología. Y la apariencia es fundamental dentro del niño. Recuerden que nosotros no tenemos un niño parlante. Usualmente la sepsis en menores se presenta a menores de 5 años y dentro de esos más del 70% es en menor de un año. Por lo tanto, ellos no van a poder hablarnos ni especificar sus síntomas y dependeremos de lo que la mamá nos dice. Es importante ver su actitud, si es el niño que está muy hipoactivo, que está demasiado quieto, que ya no interactúa con la familia, que por el contrario se ha tornado hipotónico o flácido, que tiene un llanto débil, que ya casi no se interrelaciona con los demás, que lo ven agitado o demasiado inconsolable o con un llanto que no es fácil de conciliar ni siquiera con su mamá, que ha tenido movimientos anormales o que ha tenido algún tipo de mirada fija o pensando en ausencias o crisis convulsivas. Todo este tipo de interrogatorio es importante hacérselo al familiar o al tutor que lo acompañe con el fin de poder determinar si hay o no un compromiso del sistema neurológico. Esta primera aproximación nos permitirá a nosotros como grupo determinar si el paciente ya de entrada tiene algún déficit de un sistema. Los tres principales sistemas que se afectan siempre en un paciente séptico son el neurológico, circulatorio y respiratorio. Y si ya de entrada en la anamnesis nos está dando pistas la mamá o el papá que el niño sí tiene comprometido alguno de estos órganos, será mucho más fácil para nosotros poder ahondar en nuestro examen físico y poder unir toda esa información con el fin de que al final podamos hacer un diagnóstico certero y con una buena aproximación para el paciente. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Si el paciente ha estado con fiebre o por el contrario, si ha estado hipotérmico por debajo de 36 grados centígrados o más de 38,5, si la mamá fue, pues realmente pudo hacer la cuantificación de la temperatura. Y si hay unos datos de infección, entonces recuerden que los focos de infección pues pueden ser desde una neumonía, puede ser un foco infeccioso respiratorio superior para pensar en focos parameningios como sinusitis, otitis supurativas, o que tenga trastornos a nivel de la infección urinarias o gastrointestinales, pues porque curse con síntomas de tipo urinario o digestivo, que haya algún foco a nivel de tejidos blandos o a nivel de heridas en piel o lesiones en piel, o tenga un foco osteoarticular, compromiso a nivel del sistema nervioso central por meningitis o encefalitis en niños ya más grandes, o porque tenga algún tipo de catéter o sistemas invasivos este paciente. Entonces, esos serían como nuestros
posibles datos de infección, que tenga algún síntoma asociado a algún sistema y que esto asociado a la fiebre o a trastornos de no lograr control de temperatura por hipotermia. Y sumado a esto, a que el paciente tiene algún factor de riesgo, como es que es menor de 3 meses, que tenga una enfermedad crónica con pérdida de integridad de la barrera cutánea, mucosa o intestinal, que tenga una enfermedad oncológica, que tenga asplenia, que sea un paciente con trasplante de médula ósea o un paciente con trasplante hepático o renal, que tenga algún tipo de dispositivo porque use, por ejemplo, nutrición parenteral en casa o porque tenga dispositivos de intubación, o sea, ventilación mecánica, sea usuario de traqueostomía y ventilación en casa, que curse con algún proceso de inmunodeficiencia o inmunosupresión, ya sea humoral o celular, que sea portador de catéteres como hemos mencionado o que tenga algún tipo de ingreso reciente a la UCI o una cirugía eh, cercana, menos de un mes o 30 días, que sean factores de riesgo que aunados a los síntomas que ya mencionamos, donde la mamá refiere como motivo de consulta una infección porque está asociada a temperatura en algunos o hipotermia y poco control, y esto sumado a los síntomas que ella mencionó en su anamnesis, en lo que hicimos la primera aproximación del TEP. Esto nos debe hacer sospechar que estamos frente a una sepsis. Reconocido esto con el examen físico que hicimos por sistemas, que nos va a permitir decir, este paciente está séptico, tengo que hacer una intervención del ABCDE y empezar a hacer las constantes vitales y hacer una anamnesis incluso mucho más completa si considero que el paciente tengo algunos datos en su examen, en su anamnesis incompletos, hacer su exploración física como lo mencionamos con el TEP, y de esta manera podremos con más certeza poder considerar que este paciente realmente está séptico y no solo cursa con una neumonía o con infección urinaria aislada o con una gastroenteritis aislada o con una celulitis o una miositis, sino que está séptico. De ahí la importancia de que tengamos que hacer una muy buena aproximación e identificación. La clave para que nosotros podamos abordar el paciente con sepsis, lo más importante es que podamos identificarlo. Si nosotros no lo logramos identificar, esto nos va a permitir que el paciente finalmente aumente su mortalidad porque hagamos una intervención tardía, un tratamiento terapéutico inadecuado y que finalmente pues el paciente fallezca o que aumente su disfunción de órganos haciendo de que sus complicaciones o problemas posterior a que se recupere queden algún tipo de secuela. Entonces, de ahí la importancia de que la clave de todo este proceso es poderlo identificar. Si hacemos la identificación, vamos a dar un pronóstico muy favorable para este paciente. Entonces, hablamos de un tema o de un punto muy importante que en algunas instituciones y algunas naciones lo tienen, porque esto es un trabajo bastante coordinado que se llama el Código Sepsis. Esto lo tienen, por ejemplo, en España. Lamentablemente en Colombia no tenemos este tipo de estrategias. El Código Sepsis, por lo tanto, es un conjunto de actuaciones dirigidas a la detección y al tratamiento precoz de pacientes con sepsis graves o choque séptico. ¿En qué consiste? Es una estrategia que permite que desde el primer nivel, cuando el paciente consulta, se active una alarma a nivel nacional, de tal manera que ese paciente se identificó como séptico porque el primer médico de nivel 1 lo identificó como tal, pudo hacer la aproximación clínica. Si ustedes se dieron cuenta, una buena anamnesis y una buena clínica hacen que usted lo determine como séptico, sin ningún tipo de laboratorio. Al hacer digamos, esa activación, inmediatamente actúa la red, hace la fase inicial el médico que está en el primer nivel y define el traslado para un segundo o tercer nivel de atención, dependiendo de la complejidad de ese paciente, con el fin de que todos se activen y que en la medida de lo posible el tiempo de atención inicial de ese paciente sea lo más efectivo y con todas las medidas dadas de acuerdo a las metas que se establecen en el código sepsis. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? La fase inicial, de identificarlo haciendo el TEP, haciendo un buen interrogatorio dónde está el proceso séptico, el proceso infeccioso inicial, si está el paciente o no está estable. Si el paciente está inestable, lo que tenemos que hacer primero que todo es estabilizarlo, informar obviamente al grupo de médicos, mirar si este paciente tiene alguno de estas comorbilidades o factores de riesgo que hagan que tengamos que tomar medidas mucho más agresivas. Si definitivamente yo no lo veo que está inestable, entonces vuelvo y retomo la evaluación del paciente. Entonces digo cuáles son sus constantes vitales, vuelvo y reinterrogo sobre la historia clínica de una manera breve, hago el examen físico, sobre todo con las metas que es el estado mental, anormalidades en la piel, los pulsos, el llenado capilar y ver si es o no de alto riesgo.
Esta primera fase es súper fundamental y lo hacemos en pocos minutos. Los constantes vitales usualmente en los servicios de urgencia nos los toman las enfermeras. Lo importante es tener en cuenta que tengamos nuestro tensiómetro adecuado para niños y rápidamente el examen físico del médico va a poder hacer un examen neurológico rápido, ver cómo está el estado de conciencia del paciente, si tiene una buena perfusión, si sus pulsos están bien, su oxigenado capilar es adecuado y de esa manera, si hace parte de estos niños que están aquí en factor de riesgo, entonces yo tengo que empezar a actuar sobre mi checklist de sepsis. ¿Qué incluye eso? ¿Está alterada la temperatura? Veo la frecuencia cardíaca si está en los rangos adecuados para el percentil de la edad del paciente, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, cómo está el llenado capilar, la alteración mental, los pulsos, la alteración de la piel, como lo dijimos, de acuerdo a los constantes vitales por grupos etarios y determino, ¿está hipotenso? Si está hipotenso, entonces empiezo a hacer toda la reanimación y activo ese código sepsis, empiezo con suplementos de oxígenos, empiezo la reanimación hídrica con cristaloides, empiezo el antibiótico y si es posible, pues de acuerdo al foco empírico, actuar de manera empírica con mi esquema de antibióticos de acuerdo al foco. Si el paciente no tiene esos 3 o más factores de los que mencionamos en esta tabla acá de checklist, o el paciente no tiene tampoco estos factores de riesgo de ser, pues por su edad y por sus comorbilidades, no tiene ningún factor de riesgo, pues simplemente continúo con mis cuidados rutinarios y lo descarto como código sepsis. Esta actividad del código sepsis es fundamental para poder nosotros disminuir la mortalidad del paciente y lograr obviamente que el paciente salga adelante. Y el hecho de que estemos en un primer nivel no limita que nosotros podamos actuar de manera inmediata. Se dice que tenemos en sepsis por lo menos 3 horas para instaurar un manejo y en choque séptico 1 hora. Entonces por eso debemos ser muy acuciosos en nuestro manejo. Esta es la parte más importante, consideraría yo, de la habilidad que ustedes como médicos generales deben adquirir. Ya el manejo como tal no es complejo, pero lo más importante es poder identificar al paciente y que ustedes, si lo identifican, tanto ustedes como su grupo de enfermería, van a cambiar el pronóstico del paciente. Porque eso es lo más importante de esta etapa y del tema en general. Por eso los pongo y les comparto esta información y en la bibliografía que les envío para que la revisen y la profundicen mucho más. Muchas gracias.